les traigo una pequeña guía introductoria, una guía básica para aquellos jugadores que son novatos o para aquellos que ya son experimentados y quieren ver de qué va el juego y tomen las mejores estrategias para impulsar su cuenta de la mejor manera, ya que es un juego que muchos que tal vez tendrán experiencia saben cómo funciona, pero las estrategias mecánicas PvP y PvE son diferentes, así que si quieres impulsar de mejor manera tu cuenta, este es un videito. No te olvides suscribirte y sobre todo vamos para allá. Perfecto, gente, estamos aquí. Hace unos minutos nomás mi reina subió a nivel 13. Por ahora les diría que el tema de dificultad, por ser un servidor nuevo y todo eso, no hay jugadores que inviertan tantísimo. Eso es lo bueno de empezar en servidores un poquito antiguos, y sobre todo como es un juego muy nuevo, no hay tantas cosas que mejorar y se puede estudiar todo a fondo y de la mejor manera, ¿okay? Importante en este tipo de juegos, no traten de cometer el error de estar mejorando, por ejemplo, la reina a nivel 13 y todo a nivel 13, ¿ok? Solo traten de mejorar lo que les pida mejorar la reina. Por ejemplo, si quiero pasar a 14, lo que debo mejorar es la entrada. Siempre la entrada va a ir de la mano de la reina, así que esto siempre tratar de mejorarlo. Bueno, por ahora como estoy mejorando otra estructura, y bueno, tendría que gastar 200 diamantes para desbloquear por un día otro constructor, pero bueno, no quiero gastarlo por ahora. Por mientras, les diría que el tema de la reina es lo más importante por ahora, ya que entre mayor nivel de la reina, más funciones te desbloquea. Puedes desbloquear más cositas, te da más poder, por ejemplo hasta desbloquear la mega bestia, que es una de las cosas muy buenas que trae el juego. Esto ya entraremos a qué se refiere esto. A la larga hace que el objetivo de subir la reina te desbloquee mejores funciones. Lo importante es que tengan en cuenta que la reina en este tipo de juego lo puedes subir a nivel 30. Entonces tiene una progresión un poco larga. La dificultad del juego es que no hay muchos aceleradores desde un inicio, cuesta mucho. Ya se nota el tema de que te piden bastantes recursos. Si yo quiero mejorar la reina, ya me va a estar pidiendo 2.1 millones de tanto de carne como de agua. Entonces, de alguna manera mejorar la reina también te da velocidad de recolección. Entonces es muy importante velocidad de recolección de recursos. Al momento de que sigas subiendo la reina, también debes ir subiendo el tema del centro de alianza. Okay, esto es bien importante. El centro de alianza lo que hace es que cada vez que tú construyas y pidas ayuda a tu alianza, las veces que los jugadores te vayan a ayudar va a reducir el tiempo de construcción. Aquí lo puedes ver el detalle. Yo en el nivel de la estructura que lo tengo en nivel 12, 16 personas o 16 ayudas puedo recibir. Y por ende, cada ayuda te reduce, bien puede ser 15 segundos o 10 segundos de velocidad de el tema de la construcción, ¿no? Imagínate, si ya multiplicas, ya haces el cálculo, puede bajarte hasta, si lo llevas en un nivel alto, hasta 1 hora o 2 horas, dependiendo de la evolución. No solo aquí lo mejoras, es importante. Ya cuando vea la guía de cómo administrar las alianzas, les voy a explicar el tema de evolución. Esto ya más o menos para que ustedes se den cuenta. Cuando tú vas empezando a la evolución o ingreses a una alianza, siempre trata de donar lo máximo que puedas a la evolución de la alianza. Esto hace que recojan más recursos, tengan más potenciadores. Por ejemplo, nosotros empezamos en mi alianza esta mejora, que hace que aumente más 3 turnos. O sea, ahorita tenemos más 3 tiempos para todos los jugadores, para que te pueden ayudar 3 veces jugadores adicional a lo que ya pueden hacerlo. Y esto reduce el tiempo, el tema de la ayuda. Mira, aquí lo puedes ver. Entonces es bien importante. Lo dejamos en nivel 1 ya que necesitamos 5 mejoras de toda la evolución de la alianza para seguir construyendo algunas cositas importantes y desbloquear más espacios. Eso lo hablaré en la guía de las alianzas, ¿ok? Pero por ahora, tú eres nuevo, ingresas, le pinchas aquí y donas. Te va a dar con un pulgar arriba donde debes donar, dona ahí. El líder ya lo marca para que tú tengas una referencia de donde donar. No se olviden, no traten de decir, no, es que me consume recursos y eso, es que es bien importante. A la larga vas a tener mejores beneficios. Entonces es como que tú dijeras una inversión a futuro. El tema de la progresión gira en torno a la reina, todo lo debes mejorar. Aquí hay 8 tipos de soldado. No es como en DEAN donde tú tienes que mejorar cierto tipo de soldado si eres transportador, arquero o guardián, ¿no? Aquí básicamente se dividen 8 tipos de soldado. En cada estructura vas a poder incubar 2 tipos de soldado. Aquí pueden ver, miren. Cada vez que sube la categoría, más fuerte se hace el tipo de soldado. Aquí pueden ver la demás información. Yo ahorita tengo T3, podríamos decirlo así. Si quieres ir por las T4 son estas, T5, T6, T7. Y así vas desbloqueando, dependiendo del nivel que tengas las estructuras. Es importante eso.
Ahora, mientras siga subiendo esto, estar constantemente incubando cualquier tipo de soldado, porque a la final con esta estructura de acá vas a poder subirlas de categoría. O sea, si están en T1 y tu máxima categoría es subirlas T4, las subes automáticamente T4. Va a tardar un tiempo, pero la vas a poder subir a la larga. Los 8 tipos de soldados que tenemos aquí te van a ayudar en la batalla, es importante. Aquí los soldados se dividen en hormigas de primera línea o línea del frente, segunda línea o línea media, tercera línea o línea tercera. Okay, ustedes pueden verlo desde acá. Vamos acá, pueden ver March Troops y aquí pueden chequearlo. Yo tengo cierta cantidad de hormigas en primera línea, línea media y línea trasera. Aquí pueden ver la distribución de hormigas que ustedes tengan. Esto es bien importante, ya que estamos viendo de que el juego no se va enfocado que tú debas especializarte en un tipo de soldado. El tema de las bonificaciones que estuve viendo es que son bonificaciones globales y algunas mejoras de la evolución hace que sea más fuerte la línea delantera, la línea media y la línea trasera. Al final las tres cosas las vas a mejorar al mismo tiempo. Entonces es lo que está más o menos viendo y por ende pues esto es una mecánica muy buena, ya que puedes atacar con todo y pues a la final aquí no estamos viendo el tema de que las hormigas, bueno, en el caso de Dean se activan con probabilidades. Aquí tenemos los insectos. Los insectos los vas a poder conseguir aquí. Aquí no hay hormigas especiales que lideren tropas. Aquí son los insectos. Los insectos, bueno, no te acompañan en la batalla, podríamos decir. Lo único que vas a tener es que sacas un insecto medio chévere que te va a ayudar tanto en ataque o desarrollo. Y esos insectos los vas a poder añadir a trabajar. Estos insectos te van a potenciar, solo te van a dar bonificaciones. No van a ayudarte en la batalla como que van a activar habilidades o algo así, no. El único que te va a ayudar en la batalla es la mega bestia, que ya lo vamos a ver después de esto. El tema es que estamos viendo que hay categorías, hay insectos que te ayudan en resource, logística, en la batalla, estrategia, y aquí podemos verlo. Esto de estrategia todavía no está disponible, va a ser próximamente, y por ende podemos ver el tema de las bonificaciones. Si se dan cuenta aquí en el tema de la batalla, mira, yo tengo todas las hormigas, que aquí pueden bustear, aquí podemos ver. Dice daño adicional de todas las hormigas, ok, bueno, de todas las tropas de las hormigas en sí, 6.2. Esto me lo da un insecto. Si nosotros lo chequeamos, pues vemos la habilidad. Aquí te diría, mira, daño letal de todas las hormigas 5%. Y si lo chequeamos por acá, daño, mira, aquí podemos ver daño a todas las hormigas 6%. Si estamos viendo, estos insectos dan bonificaciones globales. Uno que otro por el tema de evolución. Vamos a ver aquí que nos va a potenciar bien la línea delantera, media o trasera. Ok, para que ustedes puedan verlo. Debe haber el tema de las habilidades de los insectos, eso sí. En 2 estrellas todavía no se puede ver qué da, así que tendríamos que irlo subiendo. Creo que acá sí estaríamos viendo qué insectos dan bonificaciones para la línea media, delantera y así. Pero de por sí les diría que cualquier insecto morado ahora es bueno, ¿vale? Para que lo sigan mejorando. Como les digo, hay insectos de desarrollo y resource. Por ejemplo, aquí vieron que tenía velocidad de construcción y velocidad de investigación del hongo de evolución, ¿no? Eso me los dan estos dos insectos de acá, ok, para que lo pillen. Por ahora no hay insectos dorados. Si quieren chequearlos, pues lo marcamos. Y miren, no hay ningún dorado. Por ahora solo hay de color morado o rareza morada. Entonces es lo que estamos viendo. Lo importante de esto es que yo vi que cuando subes un insecto ya 2 estrellas te permite, bueno, desbloquear una habilidad. Esta habilidad es equipable, ¿okay? Si le pueden ver aquí, le damos discard y pues lo podemos sacar, ¿okay? Mira, lo podemos sacar y poder seguir añadiendo más habilidades especiales. Yo pensaba que, bueno, de alguna manera si era el insecto tenía una habilidad especial. No. Entonces esto va a suceder con lo mismo con los morados. Entonces son habilidades que no tienen una bonificación estándar, sino solo la primera habilidad. Y por ende, una vez llegas a 2, 3, 4 estrellas, desbloqueas habilidades adicionales. Lo que pasa es que este es azul, ¿vale? Si le equipamos esta habilidad que tengo disponible, pues le equipo y luego le voy a pasar otro insecto sin problema. Pero si nos vamos a un insecto morado que yo tengo por acá, mira, tiene adicional una habilidad y otra habilidad extra, pero esta se desbloquea en 5 estrellas. Esta parece ser que los insectos morados tienen una habilidad pasiva, que es esta, la básica, la que tienen todos, y por ende una especial en 5 estrellas. Y las demás para que equipes habilidades especiales, dependiendo al insecto que vayas a colocar aquí, porque cuando tú colocas en el trabajo el insecto,
es las bonificaciones que vas a recibir. No todos los insectos que tengas en el hormiguero te van a dar las bonificaciones, solo los que equipes aquí. Así que hay que escoger qué insecto quieres añadirlo, ¿vale? Ahora sí, vamos con la mega bestia. La mega bestia se desbloquea, si no me equivoco, creo que es a partir de nivel 9 por ahí. Lo que pasa es que tiene un cooldown de un día porque se añade un efecto medio extraño por el tema de la historia. Y te da la posibilidad de despertarlo de una vez pagando dinero. Creo que es $2 me cobraba. Yo no pagué, esperé un día y al siguiente día ya lo tenía. Y te da bastante poder la mega bestia. Entonces es importante, para subir el nivel de la mega bestia necesitan atacar bichos por primera vez. ¿Okay? ¿A qué me refiero con esto? Tú sales al mapa, buscas, por ejemplo, si no has matado bichos, vas al primer bicho de nivel 1 y lo matas por primera vez, te va a dar comida para la mega bestia. Si lo vuelves a atacar el primer nivel, ya no te vuelva a dar la comida. Siempre que ataques un nivel por primera vez. Por ejemplo, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Yo ya he atacado hasta el nivel 16. Por ahora solo me permite atacar nivel 16 porque da la casualidad de que cada vez que pase el tiempo o cada vez que llegue el reinicio, pase un día, se va desbloqueando más dificultad de estas criaturas. Por ahora solo puedo buscar nivel 16, lo que antes de grabar este video, un día antes no podía atacar nivel 16, solo podía atacar nivel 15. Entonces, luego de hoy del reinicio poder atacar bichos nivel 17 me va a dar más comidita de la mega bestia para seguirlo nutriendo y que siga subiendo de niveles, ¿ok? Esto es lo bien importante, así que traten de mejorar la mega bestia donde más puedan. No se desesperen, si quieren invertirle dinero háganlo, no hay problema, pero de alguna manera siendo free to play como no hay tantas cosas, pues pueden seguir de la mejor manera, ¿vale? Entonces lo que tenemos, esto de los productores sí es bueno que lo mejoren, por lo menos uno que esté al máximo nivel y sobre todo el tema es que cada vez que ataquen los bichos, les va a dar experiencia de Lord. Okay, miren, si vamos al bicho, te va a dar experiencia. Esta experiencia va directamente al Lord, que es esta experiencia de acá. Cada vez que subas experiencia de Lord, te va a desbloquear niveles para subir los talentos. Los talentos, bueno, al inicio yo les recomendaría que solo mejoren el tema del desarrollo, porque vas a desbloquear habilidades de talento. Por ejemplo, si te das cuenta, este es el único que brilla con más intensidad que otros, porque este es un talento que lo puedes utilizar y esto hace que, dependiendo a todas las estructuras que tengas en tu hormiguero, de todos los productores de carne y agua, tengas de forma instantánea 6 horas de producción de todo el hormiguero y te potencia bastante la recolección. Cada 6 horas, bueno, es 6 horas de producción. Esto tiene un cooldown, no me acuerdo de cuánto es. Y pueden ver el tema de las habilidades que van desbloqueando. Mira, ya va a estar cerca. Creo que de 6 horas creo que tiene el cooldown. No me recuerdo muy bien. Pero puedes seguir desbloqueando más mejoras de desarrollo. Mira, esto lo puedes seguir desbloqueando. Son talentos para el desarrollo, la batalla y en este tema de las skills para los insectos. Bueno, en este caso body skills o habilidades de los compañeros, podríamos decirlo así. Pero en este caso está un poco mal traducido. Podríamos decir que son habilidades de los insectos. Pero en este caso el juego lo llama como compañeros, ¿no? Y bueno, de alguna manera estos son talentos que los vas desbloqueando con el lore y subiendo aquí. Esto es a la larga, ¿ok? Por ahora les diría que el tema de desarrollo háganlo porque esto, tener 6 horas de producción rápida, te ayuda para seguir mejorando otras cosas y no te quedes tan corto de recursos, ¿ok? Aquí hay prosperidad y VIP, ¿vale? El tema del VIP se sube con diamantes como ya lo conocemos en Dance, no hay problema, pero el tema de la prosperidad se sube subiendo estructuras. Y pueden ver, miren, trabajando en el tema del hábitat y el tema del cave, que es la cuevita que está afuera. Tienes que mandar a explorar, es bien importante. Los dos apartados solo puedes hacerlo diariamente. Esto se resetea cada reinicio. Y también hacer 2 agrupaciones. Te permite solo hacer 2 agrupaciones. Cada vez que hagas agrupaciones te va a dar igualmente prosperidad y es bien importante. Para que vayan mejorando, le den a tope. Por acá vamos. El tema de las marchas, por ejemplo. Tema de las... antes de eso, hay otra estructura que deben también ir porque les va a dar un líquido para mejorar células. Es este de acá. Se llama, bueno, es como un tipo de planta. Aquí van a derrotar cierto tipo de nivel dependiendo del poder de su tropa. Yo puedo derrotar hasta ahora el nivel 100.000 nada más. Este tenía dificultad 100.000. Este te pide dificultad 200.000. Lo que pasa es que entre mayor nivel vas a tener más recolección por hora. Solo vas a poder recolectar 4 horas cada día. Entonces, entre mayor nivel sea, más por hora puede recolectar. Yo ya me gasté aquí en el nivel 3 las 4 horas y me dio
bastante, como pueden ver ya tengo 16.000 de este líquido para mejorar células. Y por ahora no puedo ya mandar a recolectar este líquido porque solo te permite 4 horas diarias. Entre mayor nivel mucho mejor y sigues desbloqueando más cosas, pero el tema es la dificultad, ¿no? Esto sirve para el tema de las células que les voy a explicar acá. El tema de las células es este apartado acá, donde de alguna manera yo les diría que todavía no toquen esto, no crafteen nada todavía, ya que van a tal vez cometer un error por el tema de que si crafteas, por ejemplo, la rareza normal, que es esta, que te da 1.5, o la verde, que es 2, es mucho menos que la dorada, por ejemplo, que es 5. Es mucho más beneficioso, diría yo, tener el dorado, porque si tú crafteas el verde y quieres tal vez subir al azul, tal vez te diría que tienes cierta probabilidad para subir el azul, porque ya tienes una célula en verde. Entonces lo mejor sería es que ustedes, cada vez que ataquen bichos, porque esto también, cada vez que ataquen los bichos les va a dar materiales para craftear. Aquí pueden ver, miren, yo ya he crafteado algunas cositas. Por atacar bichos te dan esto de forma aleatoria, no siempre te asegura algo, pero te dan de forma aleatoria. Necesitas, por ejemplo, si quieres craftear una categoría superior, necesitas 5 de la anterior, ¿ok? Si necesito esto, 5 de la anterior, 5 de la anterior, 5 de la anterior y 5 de la anterior. Entonces, si dan cuenta, ya es una inversión, bueno, más que todo es con tiempo para conseguir por lo menos uno en dorado. Esto les diría que tengan paciencia. Por ahora voy a investigar al máximo qué es lo que puedo conseguir de esto o averiguar, porque si es que ustedes, como les digo, craftean y se sacan esta categoría y crean una célula con esta categoría, para pasar a la siguiente tendrían una probabilidad, y para no perder eso, mejor yo diría que aseguren esto y se saquen por lo menos una de esta categoría, que ya te da 5% de bonificación, que es mucho. Entonces hay alguna que otra, mira, por ejemplo aquí ya tengo 2. Entonces necesito 5 de estos para la siguiente y así sucesivamente. Igualmente aquí con el gen, aquí tengo esto ahorrado, es un fragmento. Esto también lo consiguen atacando bichos, ¿vale? Ahora, si ustedes quieren ya hacerlo de una vez, pueden hacerlo, pero yo les digo, recomendación, no lo hagan todavía. Como les dije, aquí van a conseguir el líquido. Este líquido, mira, te da, mira, me dice, me va a boostear o me va a dar una mejora de ataque a la línea delantera y a la línea media. Línea delantera, línea media va a subir de 1.8 a 6 si mejoro crafteo con el líquido. Por ejemplo, yo todavía me voy a esperar porque voy a averiguar, tal vez hay otras células donde te den mejores cositas. Por ejemplo, si crafteas esto es de nivel 1, de nivel 2, claro, necesitas sí o sí el nivel 1, entonces voy a tener que craftearlo. Ah, no, pero igual, necesitas sí o sí, te pide que craftees la célula. Entonces yo les diría que por ahora ahorren, no traten de ir a la loco. Y miren, por ejemplo, si tú quieres utilizar uno azul y uno normal, mira, tienes la probabilidad de que te salga 55% este y 44% este, como mitad hay algo. Entonces, como les digo, si no quieres jugar tanto a la suerte, mejor asegúrate ya un nivel para que no pierdas con eso y pues estés muy bien. Igualmente por acá, mira, el tema de esto sí es como genes. Esto lo iremos viendo. Yo tengo solo un fragmento, no tengo completo, y esto todavía no he logrado craftearlo o conseguir este tipo de solo tengo 35 de estos. Esto me imagino que conforme pase el tiempo ya iré sacando más, pero como les digo, como no hay tanta información, por ahora espérense, no se desesperen. Las marchas las van a ir desbloqueando conforme suban esta estructura, el centro de tropa. También aquí hay como una pequeña evolución para el centro de tropa, donde puedes añadir bonificaciones o ir mejorando cositas interesantes, bien para tener más velocidad de marcha, más recolección de recursos, más velocidad para atacar bichos, no sé, incrementes el tema de capacidad de soldados en la marcha y etc. Esto es bonificación para todas las marchas que tengas. Y por ende, como mi marcha solo está en nivel 10, he desbloqueado solo 2 marchas. Lo voy a subir a nivel 12 para que me desbloquee una tercera marcha y siga mejorando más cositas. Estos son bonificaciones que con el tiempo pues ayudan, ¿vale? Entonces, para que lo pillen, podemos tener 4 marchas hasta nivel 19 y te dice que necesitas estar en VIP 7. Vamos por acá. VIP 7 y te desbloquea una marcha más. Lo que vi es que el VIP no es permanente. El VIP es como que tú lo puedes activar los privilegios del VIP por cierto tiempo. No es como en Dean donde tú subes el VIP y ya lo tienes permanente. No, aquí no es permanente. Si tú quieres las bonificaciones que presenta aquí, necesitas activar el VIP.
Hay VIP de 8 horas, un día, 3 días. Esto es interesante porque, bueno, a la larga, si quieres pelear, tienes que activarte el VIP. Y listo, y peleas sin problema y tienes una marcha adicional. Entonces, estar constantemente entrenando tropas es importante porque tienes que, bueno, de alguna manera, llenar todas las marchas para que estés atacando consecutivamente. Y si tienes buenas mejoras, buenas bonificaciones, dar una buena batalla en PvP. Es lo que tenemos ahora en el jueguito. Bueno, tema de evolución, le recomiendo mucho de que mejoren el tema del desarrollo. No puedo entrar ahora, qué mal. Justo entré en tema de mejorar el hongo. Tienen que mejorar el tema del desarrollo. Traten de mejorar los primeros apartados que les dice mejorar el tema de la evolución, velocidad de evolución y velocidad de construcción. Porque eso hace que acorte el tiempo de construcción de las estructuras y por ende gastas menos aceleradores o vas a tardar menos tiempo en conseguir tus objetivos, que es lo mejor. Está muy bueno el juego por tema de provisión. Cualquier cosa o duda que tengan, en los links de abajo voy a dejar el grupo de WhatsApp que tenemos. Y conforme pase el tiempo, pues de alguna manera la comunidad seguirá creciendo. Como es acceso anticipado, no todos pueden jugarlo. Y de alguna manera, si quieres jugar este jueguito, también dejaré el APK si es que no lo encuentras en la Google Play. Así que pilas en esa parte. Muchas gracias, mi hermosa gente, por haber llegado a esta parte del video. Vimos todo lo necesario y lo más principal, porque hay muchas cosas que debemos hablar del juego. Pero esto es lo más importante para que ustedes tomen en cuenta en la mejora de su hormiguero. Hay cositas que todavía faltan pulir porque necesito investigar más cosas sobre el tema de las células y el gen. Eso ya lo haré videos más adelante. Pero por ahora, mientras concéntrense en la reina, únanse a las alianzas más fuertes que hay en el servidor para que les puedan ayudar en construir y entre otras cosas, que eso es lo que les va a potenciar esos hormigueros. Si eres nuevo al canal, no te olvides suscribirte, dejar tu hermoso like y activa la campanita para que YouTube te siga notificando cada vez que suba un nuevo videito. Así que sin más que decirles, nos estaremos viendo en un próximo videito. Nos vemos pronto. Bye bye. El macho.